hemen gea, senatuan, esan genuen bezala, gurasoa gea, eta gure seme-alaben eta gizarte osoaren osasuna eta ongi izatea bermatzeko edozein gauza egiteko prest gaude, eta gaur honetara etorri gea, salatzea, erraustegien proiektua, iruzur handi badala finantzieroa, eta hori mahai gainean jarriko dugu, eta hau da lehenengo pausua, gero Europara joango gea irailaren bukaeran. Somos padres y madres de la comarca de donde va el proyecto de la incineradora de Guipúzcoa, que llaman de San Sebastián, Zubieta. Nos hizo organizarnos, juntarnos y crear esta asociación con una clara finalidad de evitar, intentar la despolitización, intentar quitar conflictividad al conflicto, intentar meterle racionalidad y, sobre todo, tratarlo desde un punto de vista apartidista. Intentamos llevar el tema por una vía que nos lleve al final a un consenso político. ¿Qué denunciamos? Un contrato de concesión de obra pública para el diseño, construcción y explotación de una planta de valorización energética, incineradora de residuos, por un importe aproximado de 1.000 millones de euros. El País Vasco no tiene, es la única comunidad autónoma que no tiene un plan autonómico de residuos. Cada ente foral, Vizcaya tiene el suyo y tiene su incineradora. Y Guipúzcoa está analizando si hace una infraestructura de 1.000 millones sin analizar siquiera que la de Vizcaya puede dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad autónoma. Porque al final esto se va a resolver en el Eurostat, que es la agencia estadística de la Comisión Europea. Porque eso es un tema de trampa al reglamento del SEC 2013, es una trampa a la Directiva 23-2014 de contratos de obra pública. Esto es una gran trampa, que la hemos levantado el velo. Luego hablamos de un fraude a la legislación de contratos y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. APP o Asociación Público-Privada, que es un eufemismo para llamar a un contrato de concesión de obra pública. En Madridetik, hemen gaude gurasoz, oso pozik ateratzen nahi gea hemendik. Ha sido un viaje muy positivo, hemos tenido un recibimiento muy bueno por parte de casi todos, ha habido contactos, ha habido todo y se ha podido un poco llevar el mensaje de la denuncia, de nuestros deseos, sentimientos. Le hemos dejado ahí a Montoro hablando todavía, la valoración es muy positiva, hemos estado, sobre todo destacaría que ha participado en la reunión el representante del Grupo Socialista, junto a los de Esquerra Republicana, Unidos Podemos, EH Bildu. También hemos tenido ocasión de tener un contacto personal con Oyarzábal del Partido Popular, al que le hemos dado también cuenta del dossier y hemos quedado para tener un contacto a posteriori. Azaldu izan dugu lasaitasunez gure ikuspegia, gure salaketa. Ulertzen dugu, esaten duen bezala, erraustegiaren proiektuak badaukala talon dakiles esaten den puntu haula, eta nabaritu dugu ukutu egin dugula, eta gure hurrengo pausua hor dago, Europara. Eta Europak izango du hemen azken hitza, zeren defizita eta sorpen arauei iruzurra egiten ari zaie, eta hor geagu eta beste herritarrek ere hori salatzeko Europara eramango dugu. Hay que pensar en la solución, porque la incineradora no la vemos, nos tenemos que esforzar en el día después, el día que se confirme que la incineradora no se va a hacer. Elkarrekin, de entre todos, llegar a un acuerdo, y exige pues tener ganas de ponernos de acuerdo en algo tan importante y tan cotidiano como son la gestión de los residuos, que nos afecta a todos somos responsables y entre todos tenemos que solucionar esto, pero bien, con buenas maneras y respetando la ley y sobre todo los derechos de los ciudadanos. Eta hau ez da bukatu inolaz ere, hau bukatuko da adostasunarekin, eta hau bukatuko da erraustegirik gabe, ziur gaude, hau padenok jarri dezagun adostasuna elkarrekin. Ánimo a luchar, que esto está ganado.